En el fútbol peruano hubo y sigue habiendo varios tipos de fichajes. Los hay buenos, como pueden ser por ejemplo el caso de Hernán Barcos, los hay regulares, como es el caso de la gran mayoría que llegan, e incluso hay algunos malísimos. Sin embargo, lo que llama la atención de estos, antes que todo, son sus orígenes, saber de dónde vienen y cuál es su currículum previo al llegar al país. Esto llama todavía más la atención cuando estos lugares son algo bastante exóticos, saliéndose de lo cotidiano y volviéndose rápidamente en rarezas dentro de nuestra máxima categoría. Es por eso que hoy veremos a los 5 fichajes más extraños que ha tenido el fútbol peruano. Arrancamos con el caso más conocido, pues cuando el portero inglés Mark Cook llegó a Universitario, el club no atravesaba su mejor momento. Con Norberto Soldano a la cabeza y con muchos problemas financieros, sería el propio Maestrito el encargado de recomendarlo y de traerlo debido a su bajo costo. De inmediato la prensa lo pondría en la mira. ¿Cook llegaba acaso para ser titular? ¿Cómo era posible que un portero inglés se atreviese a bajar a Jerusalén? Todos presagiaban ya de plano un rotundo éxito. Sin embargo, nada estaría más lejos de la realidad que pasó. Pues en el poco tiempo que estuvo en el cuadro crema, no solo no pudo consolidarse como portero titular de la U, sino que quedaría relegado incluso ante un joven Carlos Cáceres, comiéndose la banca durante prácticamente toda la temporada, hasta que en algún momento le llegaría la oportunidad. Tras algunos encuentros con el cuadro de reserva, finalmente Cook debutaría con camiseta crema antes por Huancayo, encuentro donde si bien no sería un desastre a nivel de rendimiento, terminaría cediendo el único gol que le daría la victoria al cuadro huancaíno. Pese a la derrota, Ñol le volvería a dar la confianza, esta vez ante el modesto Cobresol. Y aquí sí que se le vendría la noche, pues no solo cedería un gol, sino que se comería 3 goles en una nueva derrota crema. Este resultado, sin saberlo, terminaría sentenciando la suerte del inglés, quien no jugaría ningún partido más hasta su salida del club a finales del 2013, donde, tras el despido de Solano, tuvo que irse por la puerta falsa y volver a Inglaterra con mucha pena y con nada de gloria. Con el diario de lunes ya sabemos lo que fue este señor en el fútbol peruano, pero en su momento, la llegada del japonés Masakatsu Sawa a la Liga 1 impresionó a más de uno. Formado en River Plate, llegó a Sporting Cristal donde no tuvo muchas oportunidades, pero donde pudo marcar su primer gol como profesional y también donde pudo ganar su primer título nacional. Sin embargo, su historia aún no se daría a conocer sino hasta su llegada a la lejana provincia de Tacna. Fichado por Bolognesi en el 2006, Sawa demostraría que lo único exótico sería su nacionalidad, pues se adaptaría rápidamente al cuadro rojo, volviéndose un nombre importante dentro del cuadro y convirtiéndose en ese lapso en el primer japonés de la historia en marcar en la Copa Sudamericana. Ya con una reputación ganada, el nipón se pondría la camiseta del Deportivo Municipal en el 2007, club con el que iniciaría una relación idílica, pues pese a que terminaría descendiendo a segunda división, Sawa sería de los pocos que se pondría al hombro al cuadredil durante ese año. Tras el descenso con Muni se mudaría al Cusco, donde seguiría demostrando un buen nivel con la Mique de Cienciano, donde haría algunos goles hasta que, a mitad del 2008, regresaría a Japón a jugar por el Kashiwa Reysol, donde jugaría 5 temporadas hasta volver a Deportivo Municipal, donde terminaría de escribir su historia como leyenda edil. Pues comandados por un Sawa endiablado y en el prime absoluto de su carrera, Municipal conseguiría su histórico regreso a Primera División en el 2014. Con 12 goles y 9 asistencias en 30 partidos, Sawa era ya una figura consolidada en nuestro fútbol y tras quedarse 4 temporadas más, terminaría regresando nuevamente a su país. Y si bien posteriormente regresaría al fútbol peruano con pequeños lapsos en Unión Guaral y nuevamente en Municipal, ya no marcaría la diferencia como en sus mejores tiempos, pero dejaría en claro que aquel japonés que llegó al RIMAC se había ganado un nombre y sobre todo un lugar en la historia del fútbol peruano. En la historia de nuestro fútbol, pocas o creo que nunca se había visto a un jugador africano, por lo menos hasta el 2011, año en el que el Cienciano del Cusco apostaría por el delantero nigeriano Tunde Enaoro, quien luego de formarse y forjarse en el ascenso español, buscaba explotar en el por entonces llamado torneo descentralizado. Sin embargo, con el cuadro imperial no tendría mayor protagonismo y no sería hasta la temporada siguiente, ya en Cobresol de Moquegua, que terminaría demostrando por qué fue uno de los elegidos para llegar al Perú. Con un arranque prometedor durante la temporada 2012,
Enaoro dejaba buenas sensaciones, habitual titular en el ataque del cuadro moqueguano, parecía asentarse y adaptarse al estilo particular del país, con 4 goles y una asistencia bastarían para, en solo 8 meses, llamar la atención de los grandes, y sería Universitario de Deportes el cuadro que lo presentaría como su flamante fichaje de cara a la segunda mitad de aquella temporada. Sin embargo, lo que parecía alcanzar el Olimpo fue en realidad el principio del ocaso de su carrera, pues ya en la U no haría nada más que calentar la banca de suplentes o quedarse fuera de lista, logrando jugar solo 154 minutos con camiseta crema en una temporada completa hasta mediados del 2013, año en que simplemente quedaría libre y no tendría mayor relevancia en el fútbol peruano desde ese momento. Tal vez algo que apuntar es que, a diferencia de otros extranjeros que regresan a sus países, Enaoro terminaría de echar raíces en el nuestro y se pasearía por el ascenso, jugando por clubes como Comerciantes Unidos, Atlético Minero, Los Caimanes, Carlos Stein, hasta llegar a la Unión Tarapoto en el 2022, club donde continúa hasta la actualidad. Cuando la San Martín anunció el fichaje del por entonces joven delantero de Costa de Marfil, la sorpresa en los diversos medios fue mayúscula. Los Santos ya venían caracterizándose por ser un cuadro juvenil prácticamente, pero traer uno desde África sonaba disparate, o al menos eso era lo que decían en ese momento. Sin embargo, con 19 años, aquel Loba se convertiría rápidamente en el referente del gol en Santa Anita. Aquel 2018 sería sin duda una de las gratas sorpresas de la Liga 1. Con mucha proyección a futuro, el marfileño culminaría aquel año con 18 goles en 32 partidos y acabaría metiéndose en el top 6 de máximos goleadores de aquella temporada. Así, la temporada 2019 pintaba como una de consolidación para Loba en el fútbol peruano. Sin embargo, desde México, sería el Querétaro el que llamaría a la puerta de los Santos para llevarse al joven delantero a la Liga MX en condición de préstamo por un año. Ya en México, Loba seguiría luciéndose, no tanto tal vez como en la Liga 1, pero lo suficiente como para seguir llamando la atención. Con 11 goles en 48 partidos, sería ahora el poderoso Monterrey el que le pondría la mira, al que aún todavía pertenecía a la San Martín. Y es aquí donde llegaría el punto final de la conexión del marfileño con el fútbol peruano, pues luego de arribar como un completo desconocido en el 2018, terminaría yéndose como la venta más cara de la historia del fútbol peruano. Fueron $8 millones los que el cuadro mexicano pagaría por su pase, y si bien no terminaría despegando como se esperaba con los Rayados ni en ningún otro de los clubes donde estuvo, no se puede negar que de una manera bastante particular terminaría dejando su huella en el fútbol perucho. Acá la consigna cambia como solo podría cambiar por cracks de talla legendaria, pues el caso de Lalo Maradona no obedece a su exótico origen, sino a su exótico parentesco con uno de los jugadores más grandes de toda la historia. Con una paupérrima carrera previa, el hermano menor de Diego Armando Maradona sería presentado como el refuerzo sorpresa del Deportivo Municipal en el año 1998. Esto tras haber llegado meses anteriores al país en representación de su hermano para el matrimonio de Norberto Solano. Su llegada a Lima fue apoteósica como todo lo que se relacione con el Diego. Una marea de gente lo iría a recibir al Jorge Chávez. Ver a Lalo era capaz lo más cerca que muchos podrían estar del Pelusa. Tras ser abordado por la prensa, dejaría unas declaraciones que ilusionaban más que nunca al hincha Edil y al hincha en general, que quería ver a un Maradona tocándola en todas las canchas de nuestro país. Sin embargo, estas palabras solo terminarían siendo puro humo, pues lo único similar que tendría Lalo con Diego sería en el físico. Tras su debut inolvidable ante Platense en un estadio nacional repleto y rebosante, Lalito desaparecería por completo, siendo parte de una temporada negra para el Muni, e incluso había quienes ya llegaban a acusarlo directamente de ser una carga antes que un apoyo para el club Edil. Así, en medio de una campaña para el olvido y con un pobrísimo rendimiento, Lalo Maradona ni siquiera terminaría la temporada completa, pues tras algunas tensiones con su técnico Roberto Tito Drago, no se le permitiría más ingresar a los entrenamientos, siendo vetado del club y teniendo que recurrir a la policía para que lo dejasen entrar. Sin embargo, tras poner una denuncia contra Deportivo Municipal y con las relaciones totalmente rotas con su técnico y con la dirigencia, el menor de los Maradona abandonaría el país dejando como legado el ser uno de los peores y sobre todo más raros fichajes del fútbol peruano.